El libro de Éter, capítulo 3. Los barcos de los jareditas son milagrosamente iluminados. Atraviesan el mar hasta la tierra de promisión. El pueblo desea rey, muerte de Jared, reinado justo de Orías, iniquidad. Profetas hablan contra el pecado. El buen rey Omer, su hijo, conspira para apoderarse del gobierno. Amonestación contra los conjuraciones secretos. Versículo 1. Y ahora yo, Moroni, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, uno en cada extremo, y aquí dieron luz a los barcos. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, y a fin de que no atraviesen las grandes aguas en la oscuridad. Y sucedió que cuando hubieran preparado todo género de alimentos, para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo. Versículo 5. Y aquí cuando hubieran hecho todas esas cosas, entraran en sus naves o barcos y se hicieran a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultadas en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompieron sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedía que cuando eran sepultadas en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando lo envolvieran las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él las sacaba otra vez a la superficie de la agua. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieran sobre el agua. Y de este modo fueron impelidos ante el viento. Versículo 11. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracia y loro todo el día. Y cuando llegaba la noche no cesaba de alabar al Señor. Y así fueron impulsados hacia adelante. Y ningún monstruo del mar podría despedazarlas, ni ballena alguno podía hacerles daño. Y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella. Y de ese modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días, y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra, y se humillaron ante el Señor, y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Versículo 15. Y aconteció que salían sobre la faz de la tierra, y empezaron a cultivar el terreno. Y Jared tenía 4 hijos, y se llamaba Jacob, y Gilgal, y Maha, y Orías. Y el hermano de Jared también engendró hijos y hijas. Y los amigos de Jared y de sus hermanos eran en total unos 22 almas. Y también ellos engendraron hijos y hijas antes de llegar a la tierra de promisión. Y así empezaron a ser numerosos. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor,
y también recibían instrucciones de lo alto. Versículo 20. Y aconteció que empezaron a extenderse sobre la faz de la tierra, y a multiplicarse, y a cultivar el terreno, y se hicieron fuertes en la tierra. Y el hermano de Jared empezó a envejecer, y vio que pronto tendría que descender a la tumba. Por tanto dijo a Jared: reunamos a nuestro pueblo para contarlo, a fin de saber qué desea de nosotros antes que bajamos a nuestra sepultura. Y consiguientemente se hizo reunir al pueblo. Y el número de los hijos y hijas del hermano de Jared era 22 almas. Y el número de los hijos y hijas de Jared eran 12, 4 de ellos varones. Y aconteció que contaron a los de su pueblo, y después de haberlos contado, desearon saber de ellos qué querían que ellos hicieran antes de descender a la tumba. Versículo 25. Y sucedió que el pueblo les pidió que ungieran a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Y aquí eso los afligió. Y el hermano de Jared les dijo: eso ciertamente conduce al cautiverio. Pero Jared dijo a su hermano: permitidles tener rey. Y por tanto les dijo: elegid un rey de entre nuestros hijos, al que querías. Y ocurrió que eligieron al primogénito del hermano de Jared, y su nombre era Pagag. Versículo 30. Y aconteció que éste rehusó y no quiso ser su rey. Y al pueblo quería que su padre lo obligara, mas su padre no quiso. Y les mandó que nunca obligaran a nadie a ser su rey. Y sucedió que eligieron a todos los hermanos de Pagag y no quisieran aceptar. Y ocurrió que tampoco los hijos de Jared quisieran todos, menos uno. Y Orías fue ungido para que fuera rey del pueblo. Y empezó a reinar, y el pueblo comenzó a prosperar, y se hicieron sumamente ricos. Versículo 35. Y sucedió que murió Jared, y su hermano también. Y aconteció que Orías anduvo humildemente delante del Señor, y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre, y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Y ocurrió que Orías juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, y fueron muchos, y engendró hijos y hijas. Sí, engendró 31, de los cuales 23 eran varones. Y aconteció que también engendró a Kib en su viejez. Versículo 40. Y acaeció que Kib reinó en su lugar. Y Kib engendró a Corihor. Y cuando Corihor tenía 32 años de edad, se rebeló contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Nehor. Y engendró hijos y hijas, las cuales fueron muy bellas. Por tanto, Corihor atrajo a muchos en pos de él. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared, de que serían conducidos al cautiverio. Y la tierra de Morón, donde moraba el rey, estaban situados cerca de la tierra de los nefitas, llamada Desolación. Y sucedió que Kib vivió en el cautiverio, así como su pueblo, bajo su hijo Corihor, hasta llegar a una edad muy avanzada. No obstante, Kib engendró a Suli en su viejez, mientras todavía se hallaba cautivo. Versículo 45. Y sucedió que Suli se enojó con su hermano, y Suli se hizo fuerte, y llegó a ser potente en cuanto a la fuerza del hombre, y también fue potente en sabiduría. Por tanto fue a la colina de Efraín, donde fundió mineral de la colina, y hizo espadas de acero.
para aquellos que habían llevado tras de sí. Y después que los hubo armado con espadas, volvió a la ciudad de Nehor. Presentó batalla contra su hermano Corejor, y por este medio conquistó el reino, y lo restituyó a su padre. Versículo 7. Y por esto que Sule había hecho, su padre le confió el reino. Por tanto, empezó a reinar en lugar de su padre. Y aconteció que juzgó con justicia y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Y sucedió que Sule también engendró muchos hijos y hijas. Versículo 50. Y Corejos se arrepintió de muchos males que habían cometido. Por tanto, Sule le dio autoridad en su reino. Y aconteció que Corejor tuvo muchos hijos y hijas. Y entre los hijos de Corejor había uno que se llamaba Noé. Y sucedió que Noé se rebeló en contra del rey Sule y también contra su padre Corejor, y se atrajo a su hermano Cojor y también a todos sus hermanos y a muchos de los del pueblo. Y aconteció que presentó batalla contra el rey Sule, en la que conquistó la tierra de su primera herencia, y se hizo rey de esa parte de la tierra. Versículo 55. Y sucedió que de nuevo combatió al rey Sule, y tomó a Sule y el rey, y lo llevó cautivo a Morón. Y sucedió que estando él a punto de quitarle la vida, los hijos de Sule entraron furtivamente de noche en la casa de Noé, y lo mataron, y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre, y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Por lo que el hijo de Noé edificó su reino en su lugar. Sin embargo, no obtuvieron más dominio sobre el rey Sule. Y el pueblo que se hallaba bajo el gobierno del rey Sule prosperó grandemente y se hizo fuerte. Y el país quedó dividido, y hubo dos reinos, el reino de Sule y el reino de Cojor, hijo de Noé. Y Cojor, hijo de Noé, hizo que su pueblo fuera a la batalla contra Sule, en la que éste lo derrotó y mató a Cojor. Versículo 60. Y Cojor tenía un hijo llamado Nimrod, y Nimrod entregó el reino de Cojor a Sule, y halló gracia ante los ojos de Sule. Por tanto, éste lo colmó de favores y obró el reino de Sule según sus deseos. Y en el reinado de Sule también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentieran. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Sule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas, y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran. Y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepentiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades y idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Versículo 65. Y aconteció que Sule engendró hijos y hijas en su vejez, y no hubo guerras en los días de Sule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolas a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. Y sucedió que Sule engendró a Homer, y éste reinó en su lugar. Y Homer engendró a Jared, y Jared engendró hijos y hijas. Y Jared se sublevó contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Het. Versículo 70. Y sucedió que lisonjeó
a muchos por motivo de sus palabras astutos, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, le hizo la guerra a su padre, y llevó cautivo a su padre, y lo hizo servir en el cautiverio. Y en los días del reinado de Omer, éste permaneció cautivo la mitad de sus días, y ocurrió que engendró hijos y hijas, entre ellos a Esrom y Coriantumr. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared, su hermano, al grado de que reunieran un ejército y le hicieron guerra a Jared. Y aconteció que lo combatieran de noche. Versículo 75. Y sucedió que cuando hubieran destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo, a él también, y le suplicó que no lo mataran, y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaran la vida. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre, se propuso idear un plan mediante la cual devolviera el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿por qué está mi padre tan triste? Versículo 80. ¿No ha leído los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? Y aquí no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria. Ahora pues, envía mi padre por Aquis, el hijo de Kimnor, y aquí soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré, si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y Omer era amigo de Aquis, por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Aquis, la hija de Jared bailó delante de él, y le agradó, de tal modo que le deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Versículo 85. Y Jared le dijo: te la daré, si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y sucedió que Aquis reunió a toda su parentela en la casa de Jared, y les dijo: me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros. Y aconteció que todos le juraran por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Aquis deseará, perderá la cabeza. Y quien divulgará cualquier de las cosas que Aquis les diera a conocer, perderá la vida. Y ocurrió que así se pusieran de acuerdo con Aquis. Y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder. Juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Versículo 90. Y los preservó el poder del diablo para administrar esos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlas en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaban el poder y obtenerlo, y a asesinar y robar y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara estas cosas de tiempo antiguo. Y Jared lo puso en el corazón de Aquis, por lo que Aquis la administró, y sus parientes y amigos, desviándolos por media
de lisonjeras promesas que hicieran cuantos él deseaba. Y aconteció que formaran una combinación secreta, tal como los tiempos antiguos, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas, desde el principio del hombre. Y yo, Moroni, no escribo la manera de su juramento y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos, y se hallan entre los lamanitas, y han causado la destrucción de este pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Versículo 95. Y cualquier nación que favorece tales combinaciones secretas para adquirir poder y riqueza, hasta que se extiende sobre la nación, y aquí será destruido, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuera vertido por ellos, clama siempre a Él desde el suelo, pidiendo venganza, sin que Él los vengue. Por lo tanto, oh gentiles, esta es la sabiduría de Dios, que se os muestran esas cosas, a fin de que así os arrepentéis de vuestros pecados. Y no permitéis que os dominen esas combinaciones asesinas, que se instruyeran para adquirir poder y riqueza, ni que os sobrevengará la obra, si la obra misma es destrucción. Si aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permites que existen estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veas surgir esas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros, o ay de ella, a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella, y también de los que la establecieran, porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de toda la tierra, naciones y países. Versículo 100. Y llevo a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, este mismo mentiroso, que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal, y llega el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos.